Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios porque nos despertó esta mañana. Él se acercó a nuestra cama y nos dio un beso para que abriéramos los ojos. Una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas. ¿Qué vimos ayer? Fíjense que estamos haciendo un repaso de lo que hemos estudiado en Levíticos 11. Y es sobre la forma de comer, la ley dietética y los animales que podemos comer y los que no podemos comer. El verso 21 nos dijo: ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en tus poblaciones las darás, y él podrá comerlas o venderlas a un extranjero. ¿Por qué? Dice, porque tú eres pueblo santo a Yahweh tu Dios, y no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Mire cómo les dice: no comeréis cosa mortecina. ¿Por qué? Porque son pueblo santo del Señor. Y dice, se las darás al extranjero, alguien que no está en pacto con Dios. Y ya vimos el ejemplo de Ruth. Ruth dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces ella fue rescatada, fue separada como si fuera hebrea. Se casó con un judío de la casa real y recibe todos los beneficios. Ella recibe todos los beneficios por la declaración de fe que hizo. Y dice: no comerás cosa mortecina, porque no podían comer de un animal que se hubiera muerto y no sabían por qué. Y la gente lo destazaba y se lo comía. Exactamente por eso no podían. El animal tenía que haber sido sacrificado de la forma que Dios manda para que un hebreo pudiera comer el animal. Y dice: no cocerás al cabrito en la leche de su madre, porque eso ya vimos que era una tradición pagana de los egipcios. Y los egipcios tenían muchas tradiciones raras, y esta era una de ellas, que cocían al cabrito en la leche de su madre porque creían que así iban a tener una mejor cosecha. Y Dios se los está permitiendo. Ustedes son pueblo santo, les dice el Señor. No pueden imitar esas tradiciones paganas de los egipcios. Por otro lado, es una ley de misericordia, fíjese, porque solamente de pensar de cocer al animal en la leche de su madre es una cosa terrible. Fíjese. Entonces, un judío nunca va a comer una pizza porque la pizza tiene carne y tiene queso, con las dos cosas juntas, los lácteos y la carne. Por este mandamiento es que ellos no lo comen, pero ellos lo llevaron a un extremo totalmente, porque nosotros, si nos acordamos, cuando Abraham tuvo la visita de los ángeles, los 3 ángeles que llegaron, el Señor les dio de comer lácteos y carne. Así que ellos lo llevaron a una forma muy extraña. El verso 22 de Deuteronomio 14 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente. ¿Qué significa esto? Siempre sin fallar. Al entrar a la tierra prometida, los hebreos iban a convertirse en granjeros y debían de apartar el 10% de lo que sacaran anualmente. El verso 23 dice: y comerás delante de Yahweh tu Dios en el lugar que Él escogiere, para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a tu Dios todos los días. Entonces, como ya hemos estudiado, ¿se acuerda usted que habían 3 fiestas donde tenían que subir al lugar que el Señor había escogido? Nosotros sabemos que es Jerusalén, pero en este momento ellos no lo saben porque no han entrado todavía a la tierra prometida. Y son tres fiestas anuales que ellos tenían que subir
y ahí llevar su diezmo y llevar sus ofrendas. El diezmo de la cebada lo tenían que llevar en la fiesta de la Pascua, el diezmo del trigo en la fiesta de Pentecostés, y el fruto de la tierra del viñedo, de la uva, lo hacían en el otoño, cuando se celebraba la fiesta de tabernáculos. Todos llevaban sus diezmos del fruto recolectado al lugar que el Señor iba a escoger. Ahí llevarían sus diezmos. Ahorita todavía no han entrado, no saben. El Señor hace mención de los diezmos, de todo. ¿Para qué? El verso 23 dice, para que aprendas a temer a tu Dios todos los días. La razón por la que apartamos de lo que Dios nos da es para temerle al Señor. Dice, porque Él es el que nos da. Él es el que hace que la lluvia caiga. Él nos da la lluvia para que nosotros tengamos una buena cosecha. Para que nosotros tengamos semilla para sembrarla. Él la da. Él es el que da todo. Entonces, yo no puedo pensar que lo estoy haciendo todo por mi inteligencia, por mi capacidad, por todo lo que sé. No. Tengo que reconocer que Él, que de su mano viene todo, que Él es el que nos da a nosotros, principalmente la salud, porque sin salud no podemos hacer nada. Así que a Él le debemos todo. Por esta razón nos pide que apartemos, a diferencia de todas las naciones, hasta el día de hoy. Fíjese usted, que piden el impuesto, pero el gobierno es el que lo administra como él quiere. En el mejor de los casos, el gobierno lo administra y lo usa para los pagos de los servidores, para los policías, para los hospitales, para lo que se necesita en la salud. Eso es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, el gobierno se lo lleva todo sin dar cuentas al pueblo. Fíjese usted. En el caso del Señor es muy diferente. El diezmo es usado, y lo dice el verso 23, dice, para que comas con el Señor. ¿Qué significa esto? Cuando ellos llevaban el diezmo al templo, fíjese, muchas de estas ofrendas que ellos llevaban se convertían en el pan para que comieran todos juntos comían ahí. Una parte se iba a consumir en el altar como ofrenda y otra parte se iban a llevar ellos a su casa. Otra parte quedaba ahí para el mantenimiento de los sacerdotes, de los levitas. Ese era el propósito. Y esto es importante que la iglesia, es algo importante que la iglesia cristiana siempre ha enseñado a diezmar y a ofrendar. Aunque curiosamente, fíjese usted que dejó de enseñar la ley de Dios, que es donde aprendemos con un corazón agradecido a darle a Dios. Y sabemos que hay pastores que se han engordado con esto, por eso es que la gente ha detenido la mano. Pero ¿sabe qué? No todos son así. Hay pastores buenos que todavía el Señor tiene un remanente, dice la palabra de Dios. Así que es bueno que nos enseñen a diezmar, porque el ofrendarle a Dios, eso, fíjese que pone algo en nuestro corazón. El ofrendarle a Dios quiere decir que nuestro corazón está dispuesto a la obediencia del Señor. Porque acuérdense porque ellos dicen que no se puede diezmar porque no hay templo. Pero acordémonos que Caín y Abel llevaron su sacrificio, fíjese, llevaron su ofrenda ante Dios. También Abraham le dio los diezmos a Melquisedec mucho antes de que se diera la ley. Nosotros no podemos escoger qué nos gusta hacer y qué no nos gusta hacer. Por eso es la necesidad de conocer la palabra de Dios, que nos enseñe el Señor. Que Él nos enseñe, porque cuando Él nos enseña, nuestro corazón se abre a la obediencia. Porque el verso 23 dice, ¿para qué hacer todo esto?
para temerle a Dios y obedecerle. Fíjese, ¿y qué es el temor a Dios? Es el principio de la sabiduría, dice la palabra. Entonces, mire, le voy a decir, fíjese, cuando usted compra un aparato o un mueble para su hogar, viene, fíjese, con un manual que nadie quiere leer. Y por eso, cuando armamos el mueble, nos sobran piezas, porque no queremos leer, no queremos hacer ese trabajo de la lectura. Este es el manual que Dios nos ha dejado para tener una vida recta, una vida próspera, fíjese, y nadie lo quiere leer. Siglos de estar escrito con la verdad de la palabra de Dios, pero no queremos obedecer, fíjese, no queremos leer. Y fíjese que el problema está que Dios ya nos dejó escrito todo, fíjese. Si usted lee Deuteronomio 28, todo el capítulo, usted se va a dar cuenta que del 1 al 14 son las bendiciones que Dios nos da cuando obedecemos. Y del 14 hasta el 68 son las maldiciones que recibimos por la desobediencia. Solo le voy a leer el verso 1 de Deuteronomio 28 y dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy sobre todas las naciones de la tierra. Dice, yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de tu Dios. Y luego dice, empiezan las bendiciones, bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo. Y me empiezan todas hasta el 14. Pero el 15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad. Y ahí empieza. Lea usted todo el capítulo y se va a dar usted cuenta cómo Dios nos habla de la obediencia, cómo siempre nos está recordando a nosotros que obedezcamos. Leyendo esto, le pido a Dios que reflexionemos, que pongamos atención para que en nuestro corazón entre el deseo de obedecerle a Dios, de obedecer su palabra. El verso 24 dice, si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Yahweh hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Yahweh tu Dios te bendijere, mire, dice cuando te bendijere con abundancia, porque él sabía que nos iba a dar su bendición. Dice, el 25 dice, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Yahweh tu Dios te escogiere. El 26 dice, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás ahí, delante de Yahweh tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. El 27 dice, no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Y aquí está hablando del levita, del maestro, del que sabía la ley, del que sabe la ley y la enseña al que lo necesita, fíjese. Entonces, tenían que darle a ellos. Fíjese cómo dice Gálatas 6:6, dice, al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con él que le enseña. Nosotros debemos de compartir con los maestros, con los pastores que enseñan su palabra pura
sin quitarle ni aumentarle, como dice su palabra. Es difícil hablar de estas cosas porque no nos gusta, fíjese, pero es necesario. Y yo le pido a Dios que le hable a su corazón directamente para que Él sea el que le explique a usted. Y fíjese que solamente podemos entender nosotros cuando nosotros leemos la palabra de Dios, porque Él nos la explica y nos la explica facilito. Fíjese, le voy a leer como dice Nehemías. Nehemías capítulo 8. Fíjese que hablando de que la ley se había dejado de enseñar, se había perdido. Y fíjese que había un mandamiento, y lo vamos a estudiar aquí en Deuteronomio. Había un mandamiento que cada vez que un rey se sentara en el trono, tenía que escribir una copia del libro de la ley para saber qué era lo que Dios quería y de enseñársela al pueblo para que ellos fueran bien dirigidos. Nehemías va a leer aquí la ley al pueblo después de casi, no sé si aproximadamente 900 o 1000 años después de que salieron de Egipto. Mire lo que dice, yo se lo comparto. Y dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Mire qué profético es esto. Mire hasta donde se pararon. Tiene algo que ver con la palabra, porque agua es la palabra y agua es lo que nos limpia el cuerpo y la palabra nos limpia el alma. Y mire cómo dice aquí, delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, escribas, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y fíjese que el primer día del mes séptimo es cuando se celebra la fiesta de las trompetas, fíjese. Es una fiesta de alegría, de anunciación, fíjese. Y el 3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, fíjese, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y a los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El verso 5 dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén y amén. Alzando sus manos, se humilló y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. El verso 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es lo que Dios quiere, que cuando nosotros estamos estudiando, que nosotros entendamos lo que Dios nos quiere decir. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, fíjese, oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque este es un día santo y no os entristezcáis. Es un día de alegría, no lloren. No lloren porque el pueblo lloraba porque no habían oído la ley. Fíjese, por cuántos años. Y al oírla se entristecieron porque sabían que habían fallado en no obedecer a Dios. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado.
Mire qué belleza y qué es lo que pasa cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Él abre nuestros ojos y nuestro corazón se llena de gozo. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios quiere obediencia y ojalá que esta mañana Él ponga en el corazón de nosotros el querer obedecerlo, porque solamente eso nos va a hacer caminar a una vida próspera, a una vida feliz. Y no solo nosotros, sino nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras próximas generaciones. Aquí lo vamos a dejar y le vamos a dar gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado y porque las peticiones que nos ha contestado. Y las que están pendientes, yo le invito que se quede aquí conmigo y que me ayude a orar para que el Señor nos escuche y nos responda pronto. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso, Padre. Gracias por tu instrucción, porque abre nuestros ojos, Señor, y nuestro corazón. En nuestro corazón tú pones el deseo de obedecerte. Gracias por la bondad para con todos nosotros y por todas las cosas buenas que nos has regalado, que nos has concedido. Nos acercamos a ti esta mañana para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo y te estamos rogando por Kevin, Señor. Lo ponemos en tus manos, mi Dios, para que seas tú el quien lo toque y lo sane, Padre amado. Nosotros, Señor, confiamos en ti, confiamos en tu palabra y sabemos que tú tienes la última palabra, no son los médicos, Señor. Pon tu mano, Señor, sobre el corazón de Kevin para que pueda reconocerte, Señor, como su Salvador. Ayúdalo, Señor, a entender que te necesitas, Señor. Él necesita, su corazón necesita de ti, Padre Santísimo. Háblale, Señor, para que pueda tener una relación contigo y sea sanado, Señor, de su problema. Y a la hermana Maricruz le mandamos, Señor, todas las bendiciones para que ella esté segura que el Señor está tomando control de esta situación, Padre Santo. Te estamos pidiendo también, Señor, por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Te pido por René Ramos, que tiene cáncer en el páncreas, Señor, sánalo. Pero antes háblale a su corazón, que te reconozca como su Salvador, para que tenga una relación contigo, Señor. Lo mismo por Dimas González. Sé tú, Señor, hablándole a su corazón, para que pueda entrar y cenar contigo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, la ponemos en tus manos, Señor. Por Julieta te pedimos de todo corazón que tú pongas tus preciosas manos sobre ella, ya que se encuentra en gran dolor, Señor. Ayúdala, mi Señor, solo tú puedes hacer posible este milagro. Por Bianca, de 35 años, con esos dos pequeñitos, ayúdala, mi Señor. Y ponemos, Señor, al hermanito Ervin y a la hermanita Zeneida, Señor, que tienen el hermanito Ervin dolor de espalda y Zeneida con el dolor de sus rodillas, Señor. Necesitan un toque tuyo, Padre. Los ponemos en tus manos, mi Señor. Y te damos gracias por el hermanito Jorge, que vemos que está restaurándose paso a paso su salud, Señor. Y gracias por abrazarlos a él y a la hermanita Margarita, Señor, porque ellos necesitan paz en su corazón. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, mi Señor. Te pedimos que seas tú quien las guíe. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos, te pido que lo escuches, Padre. Te pido que bendigas a los emprendedores, Señor. Estas personas que quieren salir adelante con trabajo, mi Dios. Dales nuevas estrategias, prospéralos, ayúdalos a conseguir sus sueños. Por mi amiga Araceli, tócala, Señor, desde su cabeza hasta sus pies, restaurando todo su cuerpo. Por mis hermanas Claritas, Señor, que necesita un milagro en sus riñones, Padre Santísimo. La ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que tú eres el médico
de médicos, Padre Santísimo. Por la Raquelita, Padre, para que su restauración sea pronta, mi Dios. La dejamos en tus manos. Por la Carol, Señor, para que esa casa esté rodeada de tus ángeles, Padre Santísimo. Por Auri, para que tú la sanes de todas sus enfermedades, Señor, que puedan encontrar el mal. La dejamos en tus manos, Señor. Por mi hijo Francisco te agradezco que estés a su lado. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan de todo mal y peligro, Señor. Por los jóvenes que nos escuchan, toca sus corazones, Señor, atráelos a ti. Por Héctor Trabanino, Señor, por Leslie, que vuelvan en sí, que puedan oír la voz de tu llamado y puedan cenar contigo, Señor. Sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches. Como dice tu palabra, aconséjalo, Señor. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España y Chile, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le abra su corazón a Jesús y le invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna. Y todas estas cosas las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes con la bendición que les da. Hasta mañana, bendiciones.